El niño que preguntaba demasiado. La nieve caía suavemente sobre las calles empedradas de Ulm aquella fría mañana del 14 de marzo de 1879. En una modesta casa de la Bahnhofstrasse, Pauline Einstein acababa de dar a luz a su primer hijo. El triste bebé, con una cabeza inusualmente grande y angular, no lloró inmediatamente, lo que provocó un momento de preocupación entre los presentes. Sin embargo, cuando finalmente lo hizo, su llanto resonó con tal fuerza que la partera no pudo evitar sonreír. «Este pequeño tiene buenos pulmones», comentó mientras envolvía al bebé en una manta. «Será un niño fuerte». Hermann Einstein, el padre, comerciante de plumas y colchones eléctricos, observaba a su primogénito con una mezcla de orgullo y preocupación. La cabeza del bebé parecía desproporcionadamente grande para su cuerpo, diminuto, y su forma peculiar hacía que los familiares intercambiaran miradas de inquietud. «Se parece a un sabio anciano», susurró la abuela materna, tratando de encontrar algo positivo que decir sobre la apariencia del recién nacido. Quizás sea una señal. Los primeros meses de vida del pequeño Albert transcurrieron con una peculiaridad que desconcertaba a sus padres. Permanecía extrañamente quieto, observando el mundo con una intensidad poco común en un bebé. Sus grandes ojos oscuros parecían absorber cada detalle de su entorno, como si estuviera tratando de descifrar los misterios del universo desde su cuna. A medida que crecía, la preocupación de sus padres aumentaba. Albert no comenzó a hablar hasta después de los 3 años, un retraso que llevó a la familia a consultar varios médicos. La tía Jette, hermana de su padre, solía decir: «No te preocupes, Pauline. Los genios siempre son tardíos». Cuando finalmente comenzó a hablar, lo hizo de una manera que sorprendió a todos. No empezó con las típicas palabras sueltas de los niños pequeños, sino con frases completas y preguntas complejas que dejaban a los adultos sin respuesta. «¿Por qué el cielo es azul?», preguntó un día durante el desayuno, rompiendo un largo silencio. «Porque Dios lo hizo así», respondió su madre, esperando satisfacer su curiosidad. «Pero, ¿por qué lo hizo azul y no verde o rojo?», insistió el pequeño Albert, mostrando ya su característica insatisfacción con las respuestas simples. La familia Einstein se mudó a Múnich cuando Albert tenía apenas 1 año, buscando mejores oportunidades para el negocio familiar. Fue en esta ciudad donde ocurrió el evento que marcaría para siempre su destino, el encuentro con la brújula. Albert yacía en cama con fiebre, una situación común en los inviernos bávaros. Su padre, buscando animarlo, sacó del bolsillo un objeto que cambiaría la vida del pequeño para siempre: una brújula de latón. «Mira, Albert», dijo Hermann, sosteniendo el instrumento frente a los ojos fascinados de su hijo. «No importa cómo la muevas, la aguja siempre señala al norte». El pequeño Albert, de 5 años, tomó la brújula con manos temblorosas. Durante horas, giró y giró el instrumento, observando cómo la aguja magnética, como por arte de magia, siempre regresaba a su posición original. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y perplejidad. «Padre», preguntó finalmente, «¿qué hace que la aguja se mueva así? ¿Hay alguien dentro que la empuja?». Hermann sonrió ante la pregunta. «No, Albert. Hay fuerzas en la naturaleza que no podemos ver, pero que están ahí, actuando todo el tiempo». Esta respuesta despertó en el joven Einstein una curiosidad que lo acompañaría toda su vida. La idea de que existieran fuerzas invisibles capaces de mover objetos a distancia
lo cautivó por completo. Años más tarde, recordaría este momento como el despertar de su vocación científica. La brújula se convirtió en su juguete favorito. La llevaba a todas partes, experimentando con ella en diferentes lugares de la casa y el jardín. Su hermana menor, Maja, nacida 2 años después que él, se convirtió en su primera asistente de laboratorio, ayudándolo a realizar experimentos cada vez más elaborados con la brújula. ¿Y si la ponemos cerca del horno?, sugería Albert. ¿Y si la acercamos a las llaves? ¿Y si la envolvemos en papel? Su madre, aunque orgullosa de su curiosidad, a menudo se desesperaba con sus interminables preguntas y experimentos. Albert, no puedes ser como los otros niños, le preguntaba cuando lo encontraba desmontando el reloj de la sala o construyendo torres precarias con libros y objetos domésticos para probar teorías sobre la gravedad. Pero madre, respondía él, con una seriedad impropia de su edad, ¿cómo vamos a entender cómo funciona el mundo si no hacemos preguntas? A pesar de su curiosidad científica, o quizás debido a ella, Albert era un niño solitario. Prefería pasar horas construyendo castillos de naipes o resolviendo rompecabezas antes que jugar con otros niños de su edad. Su tía Rosa solía decir: «Es como un viejo atrapado en el cuerpo de un niño». Los juegos de Albert eran diferentes a los de otros niños. Mientras ellos jugaban a las canicas o al escondite, él prefería realizar experimentos mentales. Se quedaba inmóvil durante largos periodos, imaginando cómo sería viajar montado en un rayo de luz o qué pasaría si pudiera correr tan rápido como el sonido. ¿En qué piensas cuando te quedas así?, le preguntó una vez su hermana Maja. «En las cosas que no podemos ver», respondió él, «pero que hacen que todo funcione». Así transcurrieron los primeros años del niño que cambiaría nuestra comprensión del universo. Un niño que, según los estándares de la época, hablaba demasiado tarde, preguntaba demasiado y pensaba demasiado. Nadie podía imaginar entonces que aquella curiosidad insaciable, aquella necesidad de entender las fuerzas invisibles que mueven el mundo, lo llevaría a revolucionar la física y nuestra comprensión del cosmos. El rebelde del salón de clases. El edificio de la escuela Luitpold Gymnasium se alzaba imponente contra el cielo gris de Múnich, sus paredes de piedra emanando una autoridad que el joven Albert Einstein encontraría sofocante durante los siguientes años. Era septiembre de 1885 y el pequeño Albert, con apenas 6 años, subía las escaleras de la entrada principal, sus zapatos nuevos resonando contra el mármol pulido. El primer día comenzó como una sinfonía desafinada. La maestra, Fräulein Schneider, pasaba lista con una voz monótona que rebotaba en las paredes del austero salón de clases. Cuando llegó a Einstein, Albert, el pequeño estaba absorto mirando cómo un rayo de sol creaba patrones de luz en su pupitre. «¡Einstein!», repitió la maestra con más firmeza. Albert se sobresaltó, provocando risitas entre sus compañeros. «Presente», respondió suavemente. Estaba observando cómo la luz. «En esta clase», interrumpió Fräulein Schneider, «prestamos atención a la maestra, no a la luz». Aquella primera reprimenda marcó el tono de lo que sería su experiencia escolar. El sistema educativo alemán de finales del siglo XIX se basaba en la disciplina militar, la memorización y la obediencia incuestionable. Para un niño que cuestionaba todo, que necesitaba entender el porqué de cada cosa, era como intentar hacer volar a un pez. Los días en Luitpold seguían una rutina estricta: formación militar por la mañana,
donde los estudiantes debían pararse en filas perfectas, clases donde la memorización era la regla de oro y castigos para aquellos que se atrevían a cuestionar la autoridad. Albert sobresalía en matemáticas y física, pero luchaba con materias que requerían memorización sin comprensión. Einstein, bramó un día Herr Weber, el profesor de historia, ¿podrías recitar las fechas de las batallas de la guerra de los 30 años? Albert se puso de pie lentamente. Profesor, respondió, no veo el sentido de memorizar fechas cuando podemos consultar un libro. ¿No sería más útil entender por qué comenzó la guerra y qué consecuencias tuvo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Herr Weber, con el rostro enrojecido, golpeó su escritorio con la regla. Insolente. La educación no consiste en cuestionar, sino en aprender lo que tus maestros te enseñan. Este incidente se convirtió en legendario entre los estudiantes. Algunos admiraban secretamente su valentía. Otros lo consideraban un tonto que se buscaba problemas innecesariamente. Para Albert era simplemente imposible aceptar algo sin entenderlo completamente. En casa, sus padres recibían informes contradictorios, notas brillantes en ciencias y matemáticas, pero comentarios preocupantes sobre su actitud. El joven Einstein muestra una inteligencia notable, escribió un profesor, pero su constante cuestionamiento de la autoridad es perturbador. Su salvación llegó en forma de libros. Un tío le regaló textos de matemáticas avanzadas que devoraba en secreto durante las aburridas clases de latín. Mientras sus compañeros memorizaban declinaciones, él resolvía ecuaciones complejas escondidas bajo su pupitre. La biblioteca se convirtió en su refugio. Allí descubrió obras de física que iban mucho más allá del plan de estudios escolar. A los 12 años ya había dominado el cálculo diferencial e integral por su cuenta, gracias a un viejo libro de matemáticas que un estudiante mayor le había prestado. Este niño está desperdiciando su tiempo aquí, comentó una vez su profesor de matemáticas al director. Necesita un ambiente más desafiante. Las reglas son las reglas, respondió el director. Debe completar su educación como todos los demás. Los años en Luitpold también tuvieron momentos más amables. Un joven profesor de física, reconociendo el talento especial de Albert, le permitía usar el laboratorio durante los recreos. Allí, Einstein realizaba experimentos simples pero reveladores, como medir la caída de diferentes objetos o estudiar el comportamiento de la luz a través de prismas. ¿Por qué crees que la luz se comporta así?, le preguntó una vez el profesor, después de un experimento particularmente exitoso. Porque debe haber reglas, respondió Albert. Reglas matemáticas que gobiernan todo en el universo. Solo tenemos que encontrarlas. A pesar de las dificultades, estos años formaron el carácter que más tarde revolucionaría la física. Su rechazo a aceptar verdades sin cuestionarlas, su capacidad para pensar de manera independiente y su determinación para entender los misterios del universo, todo comenzó en aquellas aulas austeras de Múnich. Amor en el laboratorio. Las hojas doradas del otoño de 1896 cubrían los senderos del Instituto Politécnico de Zúrich, ETH, cuando Albert Einstein, con 17 años recién cumplidos, cruzó sus puertas por primera vez. El aire fresco de los Alpes suizos y la promesa de libertad académica eran un marcado contraste con la rigidez que había dejado atrás en Múnich. En su primer día de clases, mientras buscaba el laboratorio de física, una figura solitaria llamó su atención. Era una joven que cojeaba ligeramente al caminar,
con un cuaderno bajo el brazo y una mirada intensa que sugería que su mente estaba perdida en cálculos complejos. Era Mileva Maric, la única mujer admitida en la clase de física ese año. «Disculpa», dijo Albert, notando que ella consultaba el mismo mapa del edificio. «¿También buscas el laboratorio del profesor Weber?» «Sí», respondió ella con un ligero acento serbio, aunque creo que ya he pasado por esta puerta 3 veces. Tal vez podríamos aplicar el principio de la relatividad del movimiento, bromeó Albert, y asumir que es el laboratorio el que nos está evitando. La risa de Mileva resonó en el pasillo vacío y en ese momento nació algo más que una simple amistad. 4 años mayor que Albert, Mileva había luchado contra todas las convenciones de su época para estudiar física. Como mujer en un campo dominado por hombres, había enfrentado prejuicios y obstáculos que la habían hecho más fuerte y más determinada. Durante las primeras semanas de clase, Albert se encontró prestando tanta atención a Mileva como a las lecciones. Admiraba la precisión de sus notas, la agudeza de sus preguntas y, sobre todo, su negativa a aceptar explicaciones superficiales. Un día, después de una clase particularmente compleja sobre termodinámica, Albert se armó de valor. «He notado que siempre tienes las mejores preguntas», le dijo mientras recogían sus materiales. «¿Te gustaría discutir la última teoría de Boltzmann sobre la entropía durante un café?» Las tardes de café se convirtieron en una rutina. En la pequeña cafetería Odeon, entre el aroma del café y el murmullo de conversaciones en alemán y francés, Albert y Mileva se sumergían en discusiones que iban desde la mecánica newtoniana hasta la naturaleza de la luz. Sus conversaciones eran una danza intelectual donde las ideas fluían libremente. «¿No te parece fascinante?», decía Mileva mientras garabateaba ecuaciones en una servilleta. «Cómo las matemáticas pueden describir tan perfectamente el mundo natural». «Es como si el universo hablara en números», respondía Albert, «y nosotros apenas estamos aprendiendo su idioma». Su relación evolucionó naturalmente de lo académico a lo personal. Descubrieron que compartían no solo su pasión por la física, sino también por la música. Albert tocaba el violín, Mileva el piano, y pronto comenzaron a organizar pequeños duetos en la sala de música del ETH. La música y la física son más similares de lo que la gente cree, comentó Albert durante uno de sus ensayos. Ambas buscan la armonía en el universo, y ambas requieren tanto precisión como imaginación, completó Mileva, una costumbre que se había vuelto natural entre ellos. Sin embargo, su romance enfrentó resistencia desde el principio. La familia Einstein, especialmente su madre Pauline, se opuso fervientemente. En sus cartas expresaba su disgusto por la elección de Albert. Mileva era mayor que él, de origen humilde y no judía. Para la sociedad de la época, era una combinación inaceptable. «Esta relación arruinará tu futuro», escribió Pauline en una carta mordaz. «¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué pasará con tu carrera?» Pero para Albert y Mileva, las opiniones ajenas eran tan irrelevantes como el éter en sus teorías físicas. En el laboratorio, trabajaban juntos en experimentos que iban más allá del programa establecido. Por las noches se escribían cartas donde las declaraciones de amor se entremezclaban con discusiones sobre electromagnetismo. «Mi querida Dolly», escribía Albert usando su apodo cariñoso para ella. «Hoy, mientras estudiaba las ecuaciones de Maxwell, pensé en cómo la atracción entre cargas opuestas podría explicar perfectamente lo que siento por ti.
Como dos partículas en el espacio-tiempo, estamos destinados a movernos en órbitas que siempre se cruzan. Sus profesores tenían sentimientos encontrados sobre su relación. Algunos admiraban su dedicación compartida a la ciencia, otros temían que su romance interfiriera con sus estudios. El profesor Weber, en particular, encontraba frustrante su tendencia a cuestionar las teorías establecidas. La física ya está bastante bien desarrollada, les dijo un día después de clase. Su tarea es aprender lo que ya sabemos, no reinventar la rueda. Pero profesor, respondió Mileva, con Albert asintiendo en apoyo, ¿no es el cuestionamiento constante la base del progreso científico? En las noches, cuando el ETH quedaba casi vacío, se escabullían al laboratorio de física para realizar experimentos que iban más allá del programa oficial. Bajo la luz tenue de las lámparas de gas, discutían teorías revolucionarias sobre la naturaleza de la luz y el tiempo. ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre el éter está equivocado? Especulaba Albert una noche, mientras ajustaban un aparato experimental. Entonces tendremos que encontrar una mejor explicación, respondió Mileva, con la misma determinación que la caracterizaba. Su amor crecía junto con su comprensión del universo. En cada descubrimiento compartido, en cada problema resuelto, juntos su vínculo se fortalecía. Eran más que amantes, eran compañeros en la búsqueda de los secretos más profundos de la naturaleza. El mundo no está listo para nosotros, dijo Mileva una tarde, después de recibir otra mirada desaprobatoria de un profesor. Entonces tendremos que cambiar el mundo, respondió Albert con la misma convicción que aplicaba a sus teorías físicas. No sabían entonces que sus vidas, como las partículas cuánticas que estudiarían, estaban destinadas a entrelazarse de maneras que ninguno podía prever. En los laboratorios y bibliotecas del ETH, dos mentes brillantes habían encontrado no solo el amor, sino una resonancia perfecta en su búsqueda compartida por desentrañar los misterios del universo. El empleado de la oficina de patentes. La campana de la Catedral de Berna marcaba las 8 de la mañana, mientras Albert Einstein subía las escaleras de la Oficina Federal de Patentes. Era junio de 1902 y el joven físico de 23 años había encontrado finalmente un trabajo estable después de 2 años de búsqueda infructuosa en el mundo académico. Experto técnico de tercera clase, rezaba su nuevo título, un nombre pomposo para lo que esencialmente era un burócrata evaluador de patentes. Herr Einstein lo recibió el director, Friedrich Haller, un hombre meticuloso con un bigote perfectamente recortado. Recuerde que aquí valoramos la precisión y la puntualidad. Las ideas brillantes son bienvenidas, pero los errores no. Su pequeña oficina en el segundo piso tenía una ventana que daba a la calle adoquinada y un escritorio de madera gastada. Sobre él, una pila de solicitudes de patentes esperaba su evaluación. Relojes sincronizados, dispositivos electromagnéticos y todo tipo de inventos que prometían revolucionar la industria suiza. «Es un trabajo perfecto», escribió a Mileva, su esposa. «Mientras mi cuerpo realiza las tareas mecánicas que se esperan de un funcionario, mi mente es libre para viajar por el cosmos». Y vaya que viajaba. Mientras examinaba las especificaciones técnicas de un nuevo tipo de reloj eléctrico, su mente divagaba sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Era realmente absoluto, como Newton había proclamado? ¿O podría ser que el tiempo fluyera de manera diferente para observadores en movimiento? Un día, mientras caminaba hacia la oficina, observó el famoso reloj de la Torre de Berna.
se le ocurrió un experimento mental que cambiaría la física para siempre. Si pudiera viajar en un rayo de luz alejándose de ese reloj, ¿qué vería? ¿El tiempo se detendría? ¿Las manecillas del reloj se congelarían en el espacio? Einstein lo interrumpió Haller durante una de sus ensoñaciones. Tiene 3 solicitudes de patentes pendientes en su escritorio. Sí, señor, respondió Albert, volviendo a la realidad. Las estaba evaluando desde múltiples marcos de referencia. Haller alzó una ceja, sin entender la broma física, y siguió su camino. La rutina diaria en la oficina de patentes le proporcionó algo inesperado: tiempo para pensar. Mientras sus colegas se quejaban del trabajo monótono, Einstein había encontrado un ritmo perfecto. Las mañanas las dedicaba a evaluar patentes, un trabajo que realizaba con sorprendente eficiencia. Las tardes, entre solicitud y solicitud, garabateaba ecuaciones en pequeños trozos de papel. Su colega Michele Besso, también físico de formación, se convirtió en su confidente y primer oyente para sus ideas revolucionarias. «Michele», le dijo un día durante el almuerzo, «¿y si el éter no existe? ¿Y si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores?» «Eso contradice todo lo que sabemos sobre la mecánica», respondió Besso. «Exactamente», sonrió Einstein. «Ese es el punto». Las paredes de su oficina fueron testigos silenciosos del nacimiento de la teoría de la relatividad especial. Mientras revisaba patentes de sistemas de sincronización de relojes, una tecnología crucial para los ferrocarriles suizos, Einstein reflexionaba sobre la simultaneidad de eventos distantes. ¿Cómo podían 2 observadores en movimiento relativo estar de acuerdo sobre cuándo ocurrían las cosas? Por las noches, en su pequeño apartamento, continuaba sus reflexiones. Mileva a menudo lo encontraba en la mesa de la cocina, rodeado de papeles garabateados con ecuaciones. «Albert», le decía, «la cena se enfría». «Un momento», respondía él. «Estoy a punto de resolver cómo se comporta el espacio cuando el tiempo no es absoluto». Eureka en el tranvía. El tranvía número 17 se mecía suavemente mientras avanzaba por las calles empedradas de Berna. Albert se acomodó en su asiento habitual junto a la ventana, sosteniendo su gastado maletín de cuero sobre las rodillas. Era una mañana de primavera de 1905 y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los edificios medievales de la ciudad. Como cada mañana, el joven empleado de la oficina de patentes se dirigía a su trabajo, pero su mente vagaba muy lejos de los expedientes que tendría que revisar ese día. Mientras observaba los rayos del sol que se filtraban a través de las ventanas del tranvía, una pregunta que lo había estado atormentando durante meses volvió a resonar en su cabeza. ¿Qué sucedería si pudiera viajar a la velocidad de la luz? El tranvía dio un ligero tumbo al pasar por un adoquín desnivelado y Albert sintió que algo se sacudía en su mente. Las ecuaciones que había estado contemplando durante semanas comenzaron a reorganizarse de una manera nueva y fascinante. Sacó apresuradamente un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta y comenzó a garabatear frenéticamente. «Si pudiera alcanzar la velocidad de la luz», murmuró para sí mismo, ignorando las miradas curiosas de los otros pasajeros. El tiempo tendría que comportarse de manera diferente. Sus dedos manchados de tinta trazaban círculos y flechas en el papel, conectando conceptos que hasta entonces habían permanecido separados. Una anciana que se sentaba frente a él lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, probablemente preguntándose qué podría tener tan absorto a aquel joven de cabello alborotado y bigote recién crecido. Pero Albert
Apenas notaba su entorno. En su mente viajaba junto a un rayo de luz, contemplando el universo desde una perspectiva que ningún ser humano había considerado antes. El espacio y el tiempo, escribió apresuradamente, no son absolutos. Las palabras parecían blasfemas, incluso mientras las escribía. Toda su educación científica, todos los principios de la física newtoniana que había estudiado, parecían tambalearse ante esta simple pero revolucionaria idea. El tranvía se detuvo en una esquina para recoger más pasajeros y el movimiento sacó momentáneamente a Albert de su ensimismamiento. Miró por la ventana y vio el reloj de la torre de la catedral. Por un momento, imaginó que cada reloj en la ciudad podría estar marcando un tiempo diferente, dependiendo de su movimiento relativo. La idea era tan absurda como fascinante. Volvió a sus notas con renovado vigor. Si el tiempo no era absoluto, ¿qué más podría ser relativo? Las implicaciones eran vertiginosas. En su mente, las ecuaciones de Maxwell sobre el electromagnetismo comenzaron a entrelazarse con sus nuevas ideas sobre el espacio y el tiempo. Un grupo de estudiantes subió al tranvía, riendo y charlando sobre sus clases en la universidad. Albert sonrió levemente, recordando sus propios días como estudiante, cuando sus profesores lo consideraban un rebelde por cuestionar los principios establecidos. Ahora, sentado en este tranvía ordinario en una mañana cualquiera, estaba a punto de desafiar algunos de los principios más fundamentales de la física. La velocidad de la luz debe ser constante, escribió, subrayando las palabras varias veces. Pero entonces, ¿cómo puede ser esto posible si diferentes observadores están en movimiento relativo entre sí? Las páginas de su cuaderno de Kiaka llenaban rápidamente de diagramas y ecuaciones. El conductor anunció la próxima parada y Albert notó con sorpresa que ya estaban cerca de la oficina de patentes. El tiempo había volado mientras estaba sumergido en sus pensamientos. Guardó su cuaderno, pero las ideas seguían bullendo en su mente. Mientras caminaba los últimos metros hacia su oficina, repasaba mentalmente las implicaciones de sus reflexiones matutinas. Si estaba en lo correcto, significaría que las leyes de la física necesitarían una revisión fundamental. La masa y la energía podrían estar relacionadas de una manera que nadie había imaginado antes. Al sentarse en su escritorio esa mañana, Albert sabía que ese viaje en tranvía había sido diferente. Las ideas que había garabateado en su cuaderno durante el trayecto no eran simples especulaciones. Eran los primeros esbozos de algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Los expedientes de patentes que debía revisar ese día esperaban sobre su escritorio, pero su mente seguía viajando a la velocidad de la luz, explorando las consecuencias de una teoría que sacudiría los cimientos de la física. El tranvía número 17 había sido testigo silencioso del nacimiento de lo que más tarde se conocería como la teoría de la relatividad especial. Mientras organizaba sus papeles para comenzar su jornada laboral, Albert sonrió para sí mismo. El universo era más extraño y maravilloso de lo que nadie había imaginado, y él había vislumbrado una pequeña parte de esa maravilla durante un simple viaje en tranvía por las calles de Berna. 1905, el año milagroso. El reloj de la oficina de patentes marcaba las 6 de la tarde cuando Albert Einstein guardó el último expediente del día. Sus colegas ya se habían marchado, dejándolo solo en la penumbra del atardecer que se filtraba
por las ventanas. Sobre su escritorio, junto a la pila de solicitudes de patentes, descansaba un sobre que contenía su último artículo científico, listo para ser enviado a la revista Annalen der Physik. Era marzo de 1905, y algo extraordinario estaba sucediendo en la mente de aquel joven empleado de 26 años. Lo que nadie sabía entonces era que este sería el comienzo de lo que la historia recordaría como el Annus Mirabilis, el año milagroso que cambiaría la física para siempre. Einstein tomó su abrigo y salió a las calles de Berna. Mientras caminaba hacia su modesto apartamento, donde su esposa Mileva y su pequeño Hans Albert lo esperaban, repasaba mentalmente las ideas que había plasmado en su primer artículo del año, el efecto fotoeléctrico, ese fenómeno que hacía que la luz arrancara electrones de los metales, no podía explicarse con las teorías existentes. Su propuesta era audaz. La luz no solo se comportaba como una onda, sino también como pequeños paquetes de energía, los cuantos de luz que más tarde se conocerían como fotones. Al llegar a casa, encontró a Mileva corrigiendo algunos de sus borradores en la mesa de la cocina. Ella había sido su compañera de estudios en el Politécnico de Zúrich y ahora era su confidente científica más cercana. ¿Crees que Planck estará de acuerdo con esto?, le preguntó ella, señalando una ecuación. Albert sonrió, recordando cómo las ideas de Max Planck sobre la cuantización de la energía habían inspirado parte de su trabajo. Las noches de primavera se convirtieron en el escenario de febril actividad científica. Mientras su familia dormía, Einstein trabajaba en su segundo artículo, esta vez sobre el movimiento browniano. Observando el baile aleatorio de las partículas de polen en el agua, había encontrado una manera de probar definitivamente la existencia de los átomos, algo que todavía era debatido en la comunidad científica. Junio llegó con una revelación que había estado gestándose durante meses en los viajes en tranvía hacia la oficina de patentes. Su tercer artículo sobre la teoría de la relatividad especial desafiaría los conceptos fundamentales de espacio y tiempo. El tiempo no es absoluto, escribió una noche mientras las campanadas de la catedral resonaban en la distancia. Dos observadores en movimiento relativo pueden medir intervalos de tiempo diferentes para el mismo evento. El verano trajo consigo el cuarto artículo, una breve nota que contenía la ecuación más famosa de la historia. E es igual a mc cuadrado. En apenas 3 páginas, Einstein estableció la equivalencia entre masa y energía, una idea que décadas más tarde tendría consecuencias tanto maravillosas como terribles para la humanidad. Las tardes de otoño las dedicó a su quinto artículo, una extensión de su trabajo sobre la relatividad que exploró las consecuencias más profundas de sus ideas. Mientras tanto, sus primeros artículos comenzaban a llegar a las manos de los físicos más importantes de Europa. Las reacciones iniciales fueron de escepticismo. Algunos los ignoraron por completo, otros los consideraron demasiado radicales. En la oficina de patentes, sus días transcurrían con aparente normalidad. Revisaba inventos, corregía especificaciones técnicas y ocasionalmente garabateaba ecuaciones en los márgenes de los documentos. Sus colegas lo veían como un empleado, competente y algo excéntrico, sin sospechar que estaban trabajando junto a alguien que acababa de reescribir las leyes fundamentales del universo. A finales de año, mientras la nieve comenzaba a cubrir las calles de Berna, Einstein contemplaba los 5 artículos publicados sobre su escritorio.
Cada uno de ellos había atacado un problema fundamental de la física: la naturaleza de la luz, la realidad de los átomos, la relatividad del tiempo y el espacio, la equivalencia entre masa y energía. Cualquiera de estos artículos por sí solo habría sido suficiente para establecer una carrera científica brillante. Juntos, representaban una revolución sin precedentes en la historia de la física. Sin embargo, sentado en su pequeña oficina, Einstein no podía imaginar el impacto que tendría su trabajo. No sabía que estos artículos lo catapultarían de la oscuridad a la fama mundial, que transformarían nuestra comprensión del universo, que inspirarían generaciones de científicos y que, eventualmente, cambiarían el curso de la historia humana. El reloj marcó la hora de salida. Einstein guardó sus papeles, se puso su abrigo y salió a las calles nevadas de Berna. Para el mundo, era solo otro empleado de la oficina de patentes, regresando a casa después de un día de trabajo. Pero en su mente, el universo había cambiado para siempre. El año milagroso de 1905 llegaba a su fin, pero su impacto apenas comenzaba. En los años siguientes, mientras sus teorías eran verificadas una tras otra, el mundo científico gradualmente reconocería la magnitud de lo que había sucedido en aquel modesto apartamento de Berna, donde un joven padre de familia había revolucionado la física en sus horas libres. De oficinista a profesor estrella. La carta permaneció sobre el escritorio de Einstein durante varios minutos antes de que se atreviera a abrirla. El membrete de la Universidad de Zúrich brillaba en el sobre y sus manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. Después de 7 años como técnico de tercera clase en la oficina de patentes de Berna, ¿sería esta su oportunidad de entrar finalmente al mundo académico? Era 1909 y el mundo científico comenzaba a despertar ante las ideas revolucionarias publicadas en sus artículos de 1905. La carta contenía una oferta para convertirse en profesor asociado, un puesto modesto, pero que representaba su primer paso real en la academia. Einstein sonrió, recordando cómo apenas unos años antes sus superiores en la oficina de patentes lo habían pasado por alto para un ascenso, considerándolo demasiado distraído con sus especulaciones físicas. Herr Einstein, le había dicho su jefe en la oficina de patentes cuando presentó su renuncia, está cometiendo un error. Aquí tiene un trabajo seguro de por vida. Pero Albert sabía que era el momento de dar el salto. Sus teorías estaban empezando a generar discusión en los círculos académicos y las invitaciones a conferencias comenzaban a llegar con mayor frecuencia. Su llegada a Zúrich fue modesta. Las aulas estaban medio vacías al principio y algunos estudiantes lo miraban con escepticismo. ¿Quién era este exfuncionario de patentes que pretendía revolucionar la física? Sin embargo, pronto su estilo único de enseñanza comenzó a cautivar a sus alumnos. En lugar de limitarse a las matemáticas formales, Einstein utilizaba sus famosos experimentos mentales para ilustrar conceptos complejos. Imaginen, les decía a sus estudiantes, que están persiguiendo un rayo de luz. Y así, con ejemplos visuales y una manera única de plantear preguntas fundamentales, comenzó a ganar seguidores entre los jóvenes físicos. El reconocimiento académico llegó gradualmente. En 1911, recibió una oferta para convertirse en profesor titular en la Universidad Alemana de Praga. El salario era mejor y el prestigio de la posición mayor, pero el cambio significaba mudarse a una ciudad donde no conocía a nadie y donde
tendría que dar clases en alemán en lugar de su cómodo suizo alemán. Fue en Praga donde comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Sus colegas notaban cómo se quedaba absorto durante las reuniones del departamento, garabateando ecuaciones en cualquier papel que tuviera a mano. Su fama comenzaba a crecer y las invitaciones a conferencias importantes llegaban con más frecuencia. En 1912 regresó a Zúrich, esta vez a la prestigiosa ETH, su alma mater, donde años antes había sido un estudiante rebelde. La ironía no se le escapaba. Ahora ocupaba una cátedra en la misma institución que apenas lo había graduado con notas mediocres. Pero el verdadero salto a la fama llegó en 1914, cuando la Academia Prusiana de Ciencias lo invitó a Berlín. La oferta era extraordinaria. Un puesto en la academia sin obligaciones de enseñanza, un salario generoso y la oportunidad de dedicarse exclusivamente a la investigación. Berlín era el centro del mundo científico en ese momento, y la invitación representaba el reconocimiento definitivo de su genio. Einstein llega a Berlín, anunciaron los periódicos. Ya no era el desconocido empleado de la oficina de patentes. Ahora era recibido como una estrella académica. Max Planck, uno de los físicos más respetados de la época, lo presentó personalmente a la comunidad científica berlinesa. Sus conferencias comenzaron a atraer no solo a estudiantes y científicos, sino también a intelectuales, artistas y personas de la alta sociedad berlinesa. La relatividad se había convertido en un tema de conversación en los salones elegantes, aunque pocos realmente entendían sus implicaciones. Einstein observaba este fenómeno con una mezcla de diversión y preocupación, comentando a menudo que la fama era mucho ruido por nada. Sin embargo, fue su capacidad para explicar conceptos complejos de manera accesible lo que lo convirtió en una verdadera estrella académica. Sus conferencias públicas llenaban auditorios y sus explicaciones de la relatividad, salpicadas de analogías cotidianas y toques de humor, cautivaban a audiencias de todo tipo. La confirmación de sus teorías por la expedición de Eddington en 1919, que observó la curvatura de la luz durante un eclipse solar, lo catapultó definitivamente al estrellato científico mundial. Los titulares de los periódicos proclamaban «Revolución en la ciencia, las ideas de Newton derrocadas». Einstein se convirtió de la noche a la mañana en el científico más famoso del mundo. La transición de oscuro oficinista a celebridad científica había sido completa. Sin embargo, Einstein mantuvo su característica modestia. Cuando un estudiante le preguntó cómo se sentía al ser considerado un genio, respondió con su típico humor: «No sé por qué me consideran un genio. Quizás porque nadie entiende lo que digo». En sus momentos de reflexión, recordaba con nostalgia sus días en 1900, la oficina de patentes de Berna. Aquellos años de anonimato le habían proporcionado algo precioso: tiempo para pensar sin las distracciones de la fama. Ahora, como profesor estrella, sus días estaban llenos de compromisos, conferencias y solicitudes de entrevistas. La transformación había sido extraordinaria, de un modesto técnico de patentes que trabajaba en sus teorías en las horas libres, a una figura académica mundial que definía el rumbo de la física moderna. Pero para aquellos que lo conocían bien, Einstein seguía siendo el mismo, un hombre apasionado por entender los misterios del universo, que prefería la simplicidad de un problema físico bien planteado a todos los honores del mundo académico. El divorcio
la guerra y un eclipse solar. El año 1914 comenzó como un torbellino para Albert Einstein. Mientras Europa se tambaleaba al borde de la guerra, su vida personal se desmoronaba con igual intensidad. Sentado en su nuevo estudio en Berlín, releía la última carta de Mileva. Las palabras eran frías, distantes, tan diferentes de aquellas apasionadas notas que intercambiaban durante sus años de estudiantes en Zúrich. «Los niños están bien», escribía ella desde Zúrich, donde se había mudado con Hans Albert y Eduard. La separación había sido inevitable. Él, absorto en sus teorías y su nueva vida en Berlín. Ella, cada vez más amargada por sentirse relegada de la vida científica que una vez compartieron. El divorcio se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Mientras las tropas marchaban por las calles de Berlín y las banderas ondeaban con fervor patriótico, Einstein permanecía sentado en su escritorio, trabajando en las ecuaciones de la relatividad general. El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo se precipitaba hacia la destrucción, él buscaba descifrar las leyes más fundamentales del universo. «La guerra es una locura», escribió en su diario. Como uno de los pocos académicos alemanes que se atrevió a oponerse abiertamente al conflicto, se encontró cada vez más aislado en Berlín. Sus colegas, incluyendo físicos que admiraba, firmaban manifiestos nacionalistas y apoyaban el esfuerzo bélico. Einstein se negó a firmar, ganándose la antipatía de muchos en la comunidad académica. El divorcio se finalizó en 1919, tras años de dolorosas negociaciones. Einstein había prometido entregar a Mileva el dinero del premio Nobel si alguna vez lo ganaba, un acuerdo que reflejaba tanto su sentimiento de culpa como su certeza de que el premio llegaría eventualmente. La ruptura de su matrimonio coincidió con el período más intenso de su trabajo científico. Durante los años de guerra, mientras las batallas rugían por toda Europa, Einstein luchaba con sus propias batallas matemáticas. La teoría de la relatividad general se resistía a tomar su forma final. Las ecuaciones que describían cómo la materia curva el espacio-tiempo eran esquivas, y cada versión que desarrollaba parecía tener algún defecto fatal. «La naturaleza me muestra solo la cola del león», bromeaba con sus colegas. «Pero estoy seguro de que el león está allí, aunque no pueda revelarse de inmediato». Su persistencia finalmente dio frutos en noviembre de 1915, cuando presentó las ecuaciones definitivas de la relatividad general ante la Academia Prusiana de Ciencias. La teoría era hermosa en su elegancia matemática, pero necesitaba una prueba experimental. Einstein había predicho que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol, una predicción que solo podría verificarse durante un eclipse solar total. La guerra, sin embargo, había imposibilitado cualquier expedición científica internacional. Fue Sir Arthur Eddington, un astrónomo británico y uno de los pocos científicos extranjeros que tenían acceso a los trabajos de Einstein durante la guerra, quien vio la oportunidad. En 1919, con el conflicto ya terminado, organizó 2 expediciones para observar un eclipse solar total, una a la isla Príncipe frente a la costa de África y otra a Sobral, Brasil. Mientras las expediciones se preparaban, Einstein continuaba su vida en una Berlín de posguerra, enfrentando las privaciones que afectaban a toda la ciudad. El papel escaseaba, la comida estaba racionada y la inflación comenzaba a mostrar sus primeros signos alarmantes. Sin embargo, su mente estaba en las lejanas ubicaciones
donde su teoría sería puesta a prueba. El 29 de mayo de 1919, el cielo se oscureció sobre Príncipe y Sobral. Los astrónomos, después de meses de preparación, tenían apenas unos minutos para capturar las imágenes que podrían confirmar o refutar la teoría de Einstein. En Príncipe, las nubes amenazaron con arruinar la observación, pero se despejaron justo a tiempo. En Sobral, el cielo estaba perfectamente claro. Los meses siguientes fueron de tensa espera mientras Eddington y su equipo analizaban las placas fotográficas. Einstein mantuvo su característico optimismo. Cuando un estudiante le preguntó qué haría si las observaciones no confirmaban su teoría, respondió: entonces sentiría pena por el buen Dios. La teoría es correcta. El 6 de noviembre de 1919, en una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society en Londres, Eddington anunció los resultados. La luz de las estrellas se había desviado exactamente como Einstein había predicho. La noticia se extendió por el mundo como un rayo. Las luces se doblan en el cielo, proclamaban los titulares. Revolución en la ciencia, nueva teoría del universo, anunciaba el Times de Londres. Einstein se enteró de la confirmación a través de un telegrama. En medio de su modesto apartamento en Berlín, sosteniendo el papel en sus manos, permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. La teoría en la que había trabajado durante una década, a través de un matrimonio fracturado y una guerra mundial, finalmente había sido validada. La coincidencia de estos eventos, el final de su matrimonio, el fin de la guerra y la confirmación triunfal de su teoría, marcó un punto de inflexión en la vida de Einstein. De ser un prominente físico teórico, se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad mundial, un símbolo de la genialidad científica y un ícono cultural. Mientras tanto, en Zúrich, Mileva leía las noticias sobre el éxito de su ex esposo con sentimientos encontrados, recordando las largas noches en que habían discutido física juntos. Los niños, ahora adolescentes, comenzaban a comprender la magnitud de los logros de su padre, aunque la distancia emocional entre ellos seguía creciendo. Einstein emergió de estos años turbulentos transformado. Como científico, su lugar en la historia estaba asegurado. Como hombre, las experiencias lo habían marcado profundamente. Su compromiso con la paz se había fortalecido por las atrocidades de la guerra y su visión del universo había sido validada de la manera más espectacular posible. El eclipse no solo había confirmado su teoría, había eclipsado también una época de su vida, dando paso a una nueva era de fama mundial y responsabilidad moral que definiría el resto de sus días. El científico rockstar La Multitud se agolpaba en el puerto de Nueva York, esperando con anticipación el arribo del SS Rotterdam. Era 1921 y el barco traía a bordo al científico más famoso del mundo. Cuando Albert Einstein apareció en cubierta, con su característico cabello alborotado y su suave sonrisa, los flashes de las cámaras iluminaron la tarde como estrellas fugaces. «¡Profesor Einstein! ¡Profesor Einstein!», gritaban los reporteros. ¿Puede explicarnos la relatividad en términos simples? ¿Es verdad que solo 12 personas en el mundo entienden su teoría? Einstein sonrió ante esta última pregunta y respondió con su característico ingenio. No sabía que hubiera tantas. La escena en Nueva York marcaba el comienzo de una nueva era, no solo para Einstein, sino para la ciencia en general. Por primera vez en la historia,
un científico era recibido con el mismo fervor que una estrella de cine o un jefe de Estado. Los periódicos seguían cada uno de sus movimientos, las revistas competían por entrevistarlo y las multitudes se reunían solo para vislumbrarlo. En el Hotel Commodore, donde se hospedaba, la recepción estaba abarrotada de admiradores que esperaban conseguir un autógrafo. Einstein observaba este fenómeno con una mezcla de diversión y perplejidad. «Es como si fuera un jugador de béisbol», comentó a su secretario. «Nadie me pregunta sobre las ecuaciones, pero todos quieren saber qué desayuno». Las conferencias que daba en las universidades se convertían en eventos sociales. En Princeton, los estudiantes trepaban a los árboles para poder ver a través de las ventanas del auditorio completamente lleno. En California, Hollywood le abrió sus puertas y Charlie Chaplin lo invitó a la premiere de El Chico. Durante la función, la multitud aplaudía más a Einstein que a las estrellas de cine. «La fama es curiosa», escribió en su diario. «He dedicado mi vida a comprender el universo y ahora el universo parece más interesado en mi peinado». Sin embargo, Einstein comprendió que esta atención mediática podía servir a un propósito mayor. Comenzó a utilizar su plataforma para promover causas que le importaban: el pacifismo, la educación, el sionismo. Sus frases se convertían instantáneamente en titulares. Sus opiniones sobre la política, la religión o la educación eran citadas y debatidas en todo el mundo. Cuando le preguntaban sobre temas que desconocía, respondía con honestidad y humor. «No tengo talentos especiales», decía, «solo soy apasionadamente curioso». En Japón, donde viajó en 1922, las multitudes lo recibían con reverencias. Los periodistas japoneses quedaron fascinados con su estilo informal y su disposición a bromear sobre temas serios. Durante una conferencia en Tokio, cuando un estudiante le preguntó sobre la velocidad de la luz, Einstein respondió: «No importa qué tan rápido viaje la luz, la burocracia siempre será más lenta». Sus giras mundiales se convirtieron en acontecimientos mediáticos. En cada ciudad que visitaba, los periódicos publicaban ediciones especiales. Las revistas populares intentaban explicar la relatividad a sus lectores, a menudo con resultados confusos. Einstein se convirtió en el primer influencer científico de la historia, décadas antes de que el término existiera. «La ciencia no debe permanecer en la Torre de Marfil», declaró en una entrevista. «Debe ser parte de la conversación pública». Y vaya que lo logró. Sus apariciones públicas atraían a personas de todos los ámbitos: amas de casa, obreros, artistas, políticos. Todos querían escuchar al hombre que había revolucionado nuestra comprensión del universo. En Londres, durante una conferencia en la Royal Institution, una anciana se le acercó y le dijo: «Profesor Einstein, no entiendo ni una palabra de sus teorías, pero me hace feliz saber que alguien las entiende». Einstein consideró que este era uno de los mejores cumplidos que había recibido. Su imagen se volvió icónica. El cabello despeinado, el bigote, la mirada soñadora se convirtieron en símbolos reconocibles en todo el mundo. Las caricaturas lo representaban montado en rayos de luz o jugando al violín entre las estrellas. Su rostro apareció en portadas de revistas, sellos postales y hasta en publicidad comercial, aunque él nunca dio su permiso para esto último. Sin embargo, Einstein nunca perdió su humildad característica. En Princeton, donde finalmente se estableció, seguía caminando solo hasta su oficina, a menudo perdido en sus pensamientos.
Cuando los turistas le pedían direcciones, les indicaba el camino sin revelar quién era, divertido por su anonimato momentáneo. La fama es efímera, le dijo a un joven estudiante que le preguntó cómo manejaba la atención. Las ecuaciones son eternas. Sin embargo, su influencia en la cultura popular fue duradera. Einstein demostró que un científico podía ser una figura pública sin comprometer su integridad intelectual. Hacia el final de su vida, reflexionando sobre su inesperado estatus de celebridad, Einstein escribió: «Es irónico que me haya convertido en un ícono popular por una teoría que tan poca gente entiende. Quizás esto demuestra que la humanidad tiene un profundo respeto por los misterios del universo, incluso cuando no los comprende completamente». Su legado como científico rockstar abrió nuevos caminos para la comunicación científica. Demostró que la ciencia podía ser parte de la cultura popular sin perder su rigor, que un científico podía ser accesible sin ser superficial, y que el público general tenía un apetito genuino por las grandes ideas, incluso cuando eran difíciles de entender. Einstein se convirtió en el arquetipo del genio moderno, una figura que trascendió las fronteras entre la ciencia y la cultura popular. Su imagen sigue siendo, hasta hoy, sinónimo de genialidad e inspiración, recordándonos que la ciencia no es solo una búsqueda del conocimiento, sino también una aventura humana que puede cautivar la imaginación del mundo entero. El violinista que revolucionó el universo. Las notas del concierto para violín de Mozart flotaban suavemente en el aire de la tarde berlinesa. Einstein, sentado en su sillón favorito junto a la ventana, sostenía a Lina, su amado violín, como si fuera una vieja amiga. Sus dedos, los mismos que escribían complejas ecuaciones durante el día, acariciaban las cuerdas con delicadeza, buscando la perfección en cada nota. La música y la física son diferentes expresiones de la misma cosa, solía decir a sus estudiantes. Para Einstein, la belleza matemática de sus teorías y la armonía de una sonata de Mozart compartían una conexión profunda, una búsqueda de la perfección y la simplicidad que trascendía las palabras. Su historia de amor con el violín había comenzado en su infancia, cuando su madre Pauline, pianista aficionada, insistió en que tomara lecciones. Al principio, el pequeño Albert se resistió, encontrando los ejercicios repetitivos tediosos y mecánicos. Pero todo cambió cuando descubrió las sonatas de Mozart a los 13 años. La matemática oculta en aquellas composiciones, la perfecta estructura de la música, cautivó su mente analítica. Lina, su violín preferido, lo acompañó durante décadas. El instrumento había sido un regalo que él mismo se hizo después de recibir su primer salario significativo como profesor. Le puso ese nombre en honor a su primera amor de juventud, aunque esto solo lo confesaba a sus amigos más cercanos después de varias copas de vino. En las tardes, después de largas horas de trabajo en sus teorías físicas, Einstein encontraba refugio en la música. Sus vecinos en Berlín se acostumbraron a escuchar el sonido del violín flotando desde su apartamento. A veces, cuando una ecuación particularmente difícil lo frustraba, dejaba su escritorio, tomaba a Lina y dejaba que Mozart lo guiara hacia la claridad. «Primero siento la música», explicaba a un colega que le preguntó sobre su proceso creativo. «Luego veo las matemáticas». Para Einstein, la intuición musical y la intuición física estaban íntimamente relacionadas. La búsqueda de la armonía
En el universo reflejaba la búsqueda de la perfección en una interpretación musical. Sus sesiones de música de cámara se hicieron famosas en los círculos académicos. Científicos y músicos se reunían en su casa para veladas, donde la conversación saltaba libremente entre la física cuántica y las fugas de Bach. Einstein no era un virtuoso, pero lo que le faltaba en técnica lo compensaba con pasión y entendimiento de la estructura musical. Una noche, mientras tocaba un cuarteto de Schubert con algunos colegas, perdió el ritmo en un pasaje complicado. «La relatividad es más fácil», bromeó, mientras sus compañeros esperaban pacientemente a que encontrara su lugar en la partitura. Esta capacidad de reírse de sí mismo, de encontrar alegría en la imperfección, era parte integral de su personalidad, tanto en la música como en la ciencia. En sus conferencias públicas, a menudo utilizaba analogías musicales para explicar conceptos físicos complejos. «El universo es como una gran sinfonía», decía, «donde cada partícula sigue su propia melodía, pero todas juntas crean una armonía universal». Sus estudiantes notaban cómo sus manos se movían al explicar las ondas gravitacionales, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Durante sus viajes por el mundo, Lina era su compañera constante. En Japón, después de una conferencia sobre la relatividad, sorprendió a su audiencia con una improvisada interpretación de una sonata de Bach. En Princeton, sus vecinos recordaban verlo caminando por la calle con el estuche del violín, perdido en sus pensamientos, a veces tarareando melodías que solo él podía escuchar. «La música me ayuda a soñar», escribió en su diario. Sus experimentos mentales más famosos, como imaginar perseguir un rayo de luz o viajar en un ascensor en caída libre, tenían para él una cualidad musical. La forma en que el tiempo se estiraba y se contraía en su teoría de la relatividad le recordaba las variaciones temporales en una pieza musical. En sus últimos años, cuando las matemáticas se volvían más difíciles y las teorías más elusivas, la música siguió siendo su consuelo. Sus dedos, ahora menos ágiles, seguían encontrando su camino por las cuerdas de Lina. Quizás, reflexionaba, cuando finalmente entendamos el universo, descubriremos que es una gran composición musical. Las sesiones de práctica con el violín se convirtieron en su ritual diario de meditación. Mientras otros científicos buscaban inspiración en laboratorios o bibliotecas, Einstein la encontraba en las partituras de Mozart y Bach. La música, decía, es la clave para entender cómo piensa Dios. Cuando los periodistas le preguntaban sobre su afición musical, Einstein invertía los papeles y les hablaba de física como si fuera música. «Las ecuaciones son como melodías», explicaba, «y las teorías son sinfonías completas». Esta capacidad de ver conexiones entre disciplinas aparentemente dispares era parte de su genio. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron «¿Qué habría sido si no hubiera sido físico?», respondió sin dudar, «músico». Después añadió con una sonrisa, «pero no habría sido tan bueno como Mozart». Esta humildad ante el arte, combinada con su audacia en la ciencia, definía su aproximación a ambos mundos. El violín Lina sobrevivió a Einstein y hoy reposa en el Museo de Historia de Israel, un testimonio silencioso de cómo la música y la ciencia pueden entrelazarse en la búsqueda de la verdad y la belleza. Las cuerdas que una vez vibraron bajo los dedos del científico que revolucionó nuestra comprensión del universo nos recuerdan que, a veces, las mayores revelaciones
científicas vienen acompañadas por la melodía de un violín. El pacifista en tiempos de guerra. La pluma pesaba como plomo en las manos de Einstein mientras contemplaba el papel en blanco sobre su escritorio en Princeton. Era agosto de 1939 y el mundo se encontraba al borde de otra guerra mundial. La carta, que estaba a punto de escribir al presidente Franklin D. Roosevelt, lo atormentaría por el resto de sus días. Descubrimientos recientes realizados por E. Fermi y L. Szilard me llevan a esperar que el elemento uranio pueda convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Comenzó a escribir. Sus dedos temblaban ligeramente. El pacifista que había denunciado todas las guerras durante décadas estaba a punto de poner en marcha los eventos que llevarían a la creación de la bomba atómica. Leo Szilard, el físico húngaro que lo había convencido de escribir la carta, esperaba pacientemente en la sala. Había llegado a la casa de Einstein con noticias alarmantes sobre los avances alemanes en física nuclear y el peligro de que la Alemania nazi pudiera desarrollar un arma de destrucción masiva. Einstein, que había huido de la Alemania nazi 6 años antes, entendía perfectamente la amenaza. La conciencia es una cosa complicada, murmuró mientras continuaba escribiendo. Su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que había revolucionado la física teórica, ahora amenazaba con revolucionar la guerra de la manera más terrible posible. La ironía no se le escapaba. Su trabajo para entender el universo podría llevar a la creación del arma más destructiva en la historia de la humanidad. Mientras redactaba la carta, su mente viajó hacia atrás a sus días como pacifista declarado durante la Primera Guerra Mundial. Recordó cómo se había mantenido firme en su oposición a la guerra, mientras otros científicos sucumbían al fervor nacionalista. La guerra es una enfermedad, había declarado entonces. Como la malaria, llegará a su fin cuando la humanidad desarrolle la vacuna de la razón. La carta a Roosevelt fue enviada y los meses siguientes fueron de angustia para Einstein. No participó directamente en el proyecto Manhattan. Su pasado pacifista lo hacía sospechoso para los militares, pero sabía que su influencia había sido crucial para iniciarlo. Cada mañana, al abrir el periódico, temía leer noticias sobre avances alemanes en la carrera nuclear. En sus clases en Princeton, sus estudiantes notaban cómo se detenía a veces en medio de una ecuación, perdido en sus pensamientos. La física debería hacer la vida más simple, les decía, no más terrible. Pero el genio no puede controlar cómo se usa su conocimiento, una lección que Einstein aprendería de la manera más dura. La guerra avanzaba y con ella el proyecto Manhattan. Einstein recibía ocasionalmente noticias indirectas sobre el progreso, cada una aumentando su inquietud. La política es más difícil que la física, comentó a un colega. En física conocemos las reglas, en política tenemos que adivinarlas. El 6 de agosto de 1945, cuando la noticia de Hiroshima llegó a Princeton, Einstein se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente, solo pudo decir, "Woe is me", «ay de mí». La frase, en alemán, «Weg ist mir», era una expresión de profundo pesar que resonaría en su conciencia por el resto de su vida. Los años siguientes lo vieron dedicar cada vez más tiempo a la causa de la paz mundial y el desarme nuclear. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, declaró en una famosa entrevista, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras. Su activismo por la paz
lo puso en el punto de mira del FBI, que comenzó a vigilarlo como posible simpatizante comunista. Einstein se rió cuando se enteró. «Por supuesto que soy un revolucionario», dijo, «un revolucionario científico. Las ideas son más poderosas que las bombas». En 1955, pocos días antes de su muerte, firmó su último manifiesto político, el Manifiesto Russell-Einstein, advirtiendo sobre los peligros de las armas nucleares. «Debemos aprender a pensar de una nueva manera», decía el documento. «Debemos aprender a preguntarnos no qué pasos pueden tomarse para dar la victoria militar al grupo que preferimos, sino qué pasos pueden tomarse para prevenir una confrontación militar cuyo resultado sería desastroso para todos». En sus últimas reflexiones sobre el tema, Einstein escribió: «La liberación de la energía atómica ha cambiado todo, excepto nuestra forma de pensar. La solución a este problema no yace en la mente científica que creó el poder, sino en el corazón humano que debe aprender a usarlo sabiamente». Su lucha interna entre el científico que buscaba entender el universo y el humanista que temía las consecuencias de ese conocimiento nunca se resolvió completamente. La carta a Roosevelt lo persiguió hasta sus últimos días, un recordatorio constante de cómo las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias imprevistas y terribles. Sin embargo, su mensaje final fue de esperanza. «La paz no puede mantenerse por la fuerza», escribió, «solo puede alcanzarse a través del entendimiento». Einstein creía que la misma racionalidad que había llevado a la humanidad a crear armas de destrucción masiva podría, eventualmente, llevarnos a crear un mundo más pacífico. El dilema moral de Einstein sigue siendo relevante hoy. Su lucha personal entre el avance del conocimiento científico y la responsabilidad moral del científico continúa resonando en una era donde la tecnología tiene el poder de tanto crear como destruir. Como él mismo dijo, el progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico. La historia del pacifista que indirectamente ayudó a crear la bomba atómica es un recordatorio poderoso de la complejidad de las decisiones morales en tiempos de guerra. Einstein demostró que incluso las mentes más brillantes pueden verse atrapadas en las paradojas morales de su tiempo y que la búsqueda del conocimiento siempre debe ir acompañada de una profunda reflexión ética. El profesor despistado. El taxista miraba por el espejo retrovisor con una mezcla de diversión y perplejidad. En el asiento trasero, el famoso profesor Einstein se había quedado dormido mientras sostenía su maletín. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa en Princeton, el conductor tuvo que despertarlo gentilmente. «Disculpe, profesor, ¿pero podría decirme exactamente dónde vive?», preguntó el taxista. Einstein abrió los ojos, miró por la ventana y con total sinceridad respondió: «Esa es una excelente pregunta. Déjeme pensar. ¿Tiene una libreta?». «Normalmente llevo la dirección anotada». Esta no era la primera ni la última vez que Einstein olvidaría su propia dirección. Helen Dukas, su secretaria durante muchos años, había desarrollado la costumbre de deslizar pequeñas notas con la dirección en los bolsillos de sus chaquetas, junto con otros recordatorios esenciales para la vida cotidiana. En el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, los estudiantes y colegas habían aprendido a reconocer las señales. Cuando veían al profesor caminando por el campus con dos zapatos diferentes o con un calcetín azul y otro marrón, sabían que estaba profundamente absorto en algún problema físico. La simetría es importante en las ecuaciones,
bromeaba Einstein cuando le señalaban sus calcetines desparejados, no necesariamente en la vestimenta. Una mañana particularmente memorable, Einstein llegó a su oficina sin calcetines en absoluto. Cuando su secretaria le preguntó al respecto, respondió con total naturalidad: ¿Para qué necesita uno los calcetines? Solo hacen un agujero más que hay que zurcir. Sus hábitos alimenticios eran igualmente peculiares. A menudo se olvidaba de comer por completo, absorto en sus cálculos. En una ocasión, durante una cena formal, utilizó un tenedor para revolver su café mientras intentaba explicar la curvatura del espacio-tiempo, y luego procedió a comer su sopa con una cuchara que había usado previamente para las cenizas de su pipa. La vida es como montar en bicicleta, solía decir. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Sin embargo, él mismo tenía problemas para mantener el equilibrio en las actividades cotidianas. Una vez, mientras navegaba en su pequeño velero en Long Island, se perdió completamente en sus pensamientos y acabó varado en un banco de arena. Los pescadores locales que lo rescataron no podían creer que el hombre más inteligente del mundo no pudiera encontrar el camino de regreso a puerto. Sus momentos de distracción no respetaban ocasiones formales. Durante una recepción en la Casa Blanca, Einstein se encontró tan absorto en una conversación sobre física que inconscientemente comenzó a pelar una naranja y se la ofreció a la primera dama, olvidando completamente dónde estaba o con quién hablaba. La correspondencia era otro desafío diario. A menudo guardaba cartas importantes en libros como marcadores y luego olvidaba en qué libro las había puesto. Su escritorio era un caos organizado que solo él podía navegar, aunque frecuentemente ni siquiera él podía encontrar lo que buscaba. Si un escritorio desordenado es señal de una mente desordenada, declaró una vez, ¿de qué es señal un escritorio vacío? En casa, su distracción llevaba a situaciones cómicas. Una mañana, frustrado por no encontrar sus gafas, las buscó por toda la casa durante media hora, solo para descubrir que las llevaba puestas todo el tiempo. En otra ocasión, utilizó una cuerda como cinturón porque no podía encontrar el verdadero, que había dejado colgado en el violín. Sus vecinos en Princeton se acostumbraron a verlo caminando bajo la lluvia sin paraguas, completamente ajeno al clima, murmurando ecuaciones para sí mismo. Un día, durante una tormenta particularmente fuerte, un estudiante le ofreció refugio bajo su paraguas. Einstein aceptó agradecido y caminaron juntos hasta que el profesor se dio cuenta de que iban en dirección opuesta a su destino. «Oh, no importa», dijo con una sonrisa. «La conversación es tan interesante que podemos seguir caminando». La cocina era territorio especialmente peligroso para el distraído genio. Una vez intentó hervir un huevo mientras leía un artículo de física. Sosteniendo su reloj de bolsillo en una mano, metió este en el agua hirviendo y sostuvo el huevo para medir el tiempo. Solo el olor del metal caliente lo devolvió a la realidad. Sus estudiantes aprendieron a no sorprenderse cuando llegaba a Peters, clase con la ropa al revés o con restos de tiza en el pelo de alguna sesión anterior de ecuaciones. Un día, en medio de una conferencia importante, sacó un peine de su bolsillo y comenzó a peinar su característico cabello alborotado, solo para darse cuenta momentos después de que estaba usando una tiza en lugar de un peine. Helen Dukas mantenía un registro de sus objetos perdidos: paraguas, innumerables, sombreros, docenas, chaquetas, varias.
y al menos 3 violines que fueron recuperados de taxis y restaurantes. El profesor vive en un universo paralelo, explicaba ella a las visitas, donde las cosas mundanas como los calcetines pareados y las direcciones son menos importantes que las ecuaciones del cosmos. A pesar de toda su distracción, o quizás, debido a ella, Einstein mantenía una actitud alegre y autoirónica. Cuando le preguntaban sobre sus frecuentes despistes, respondía: «La vida es demasiado corta para preocuparse por combinar calcetines o recordar direcciones. Hay misterios más grandes que resolver». En sus últimos años, cuando su fama era mundial, estas peculiaridades solo aumentaron su encanto público. El genio que podía descifrar los misterios del universo, pero no recordar dónde había dejado sus llaves, se convirtió en un recordatorio entrañable de que la grandeza intelectual y la imperfección humana podían coexistir perfectamente. Como él mismo bromeó una vez: «Hay 2 cosas infinitas, el universo y la capacidad humana para la distracción, y no estoy seguro sobre el universo». El refugiado que cambió el mundo. El invierno de 1932 se cernía sobre Berlín como un presagio oscuro de los acontecimientos que estaban por venir. Albert Einstein, desde la ventana de su estudio en la Academia Prusiana de Ciencias, observaba cómo los copos de nieve caían suavemente sobre las calles adoquinadas de la ciudad que había sido su hogar durante más de una década. No podía imaginar que esta sería una de las últimas veces que contemplaría este paisaje invernal berlinés. Los rumores sobre el ascenso del partido nazi y las crecientes manifestaciones de antisemitismo ya no eran simples murmullos en los pasillos académicos. Einstein, quien siempre había mantenido una postura firme contra el militarismo y el nacionalismo extremo, se había convertido en un blanco cada vez más visible para los seguidores de Hitler. Sus teorías, revolucionarias para la ciencia, eran calificadas como física judía por los ideólogos nazis, y sus libros aparecían en las listas negras de obras que debían ser quemadas. En diciembre de ese mismo año, Einstein y su esposa, Elsa, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Abandonaron Berlín con la excusa de dar conferencias en Estados Unidos, sabiendo en el fondo que probablemente nunca regresarían. El científico más famoso del mundo se convertía así en un refugiado más, uno de los miles que pronto se verían obligados a huir de la persecución nazi. La travesía hacia América fue más que un simple viaje transoceánico. Representaba el fin de una era dorada de la ciencia alemana y el comienzo de una nueva vida en un continente que Einstein apenas conocía. Durante el viaje, sus pensamientos oscilaban entre la preocupación por los colegas y amigos que dejaba atrás y la incertidumbre sobre lo que le esperaba en el nuevo mundo. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton le había ofrecido una posición que le permitiría continuar sus investigaciones con total libertad. Esta institución, relativamente nueva en ese momento, se convertiría en su hogar académico durante el resto de su vida. La tranquila ciudad universitaria de Princeton, con sus calles arboladas y su ambiente académico, era un marcado contraste con el bullicio y la tensión que había dejado atrás en Europa. Sin embargo, la adaptación a su nueva vida no fue sencilla. Einstein, a pesar de su fama mundial, era un hombre de hábitos simples que prefería la soledad y la contemplación. Las costumbres americanas, el idioma inglés, que nunca llegó a dominar completamente, y la atención constante de la prensa y el público representaban desafíos diarios. No obstante,
encontró en Princeton un refugio donde podía continuar sus investigaciones sobre la teoría del campo unificado, su gran obsesión científica en sus últimos años. La modesta casa de Mercer Street se convirtió en su nuevo hogar, un lugar donde podía mantener la simplicidad que tanto apreciaba. Sus paseos diarios desde su casa hasta el instituto se hicieron famosos entre los habitantes de Princeton, quienes se acostumbraron a ver a este hombre de cabello blanco y desordenado, siempre vestido de manera informal, caminando absorto en sus pensamientos. Pero la tranquilidad de su nueva vida en América no podía aislarle completamente de los horrores que se desarrollaban en Europa. Las noticias sobre la persecución de los judíos, las deportaciones y más tarde el Holocausto le afectaban profundamente. Einstein utilizó su influencia y fama para ayudar a otros refugiados a escapar de la Alemania nazi, escribiendo innumerables cartas de recomendación y utilizando sus contactos para conseguir visas y posiciones académicas para científicos y académicos perseguidos. Su compromiso con la causa de los refugiados iba más allá de la ayuda individual. Se convirtió en una voz prominente en la defensa de los derechos humanos y la democracia, utilizando su fama para llamar la atención sobre la situación de los perseguidos en Europa. Sus artículos y discursos públicos no solo abordaban temas científicos, sino que también denunciaban el fascismo y defendían la necesidad de proteger las libertades civiles. La ironía de su situación no se le escapaba. El científico, cuyas teorías habían revolucionado nuestra comprensión del universo, se había convertido en un refugiado, dependiendo de la bondad de otros para encontrar un lugar seguro. Esta experiencia personal profundizó su compromiso con el internacionalismo y la paz mundial, convirtiéndole en un defensor aún más apasionado de la cooperación internacional y la comprensión entre los pueblos. En sus últimos años en 1900, Princeton, Einstein reflexionaba a menudo sobre el destino de su antigua patria y el papel de los intelectuales en tiempos de crisis. La decisión de abandonar Alemania, aunque dolorosa, había sido correcta. Su nuevo hogar en América le había proporcionado no solo seguridad física, sino también la libertad intelectual necesaria para continuar su trabajo. La transformación de Einstein de científico europeo a refugiado y finalmente a icono mundial de la ciencia en América representa más que una historia personal de supervivencia. Es un testimonio del poder de la resistencia humana, de la importancia de la libertad académica y del papel vital que los refugiados han jugado en el desarrollo científico y cultural de Estados Unidos. Su experiencia como refugiado dejó una marca indeleble en su visión del mundo y en su compromiso con la justicia social. Hasta el final de sus días, Einstein nunca olvidó que él también había sido un refugiado, y su voz se alzó constantemente en defensa de aquellos que, como él, se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de libertad y seguridad. Más allá de la física, pocos saben que el mismo hombre que revolucionó nuestra comprensión del universo con la teoría de la relatividad también era capaz de hacer muecas divertidas a los fotógrafos y tocar el violín hasta altas horas de la madrugada. Albert Einstein, el científico que se convirtió en el rostro de la genialidad moderna, era mucho más que sus ecuaciones y teorías. Era un ser humano complejo, con pasiones ardientes, convicciones políticas profundas y un sentido del humor que desafiaba su imagen de serio académico. En las tardes tranquilas de Princeton, después de largas horas contemplando los misterios del cosmos, Einstein a menudo se sentaba en su porche con su pipa
reflexionando sobre asuntos que iban mucho más allá de la física teórica. Su mente inquieta vagaba por territorios tan diversos como la política internacional, los derechos civiles y el futuro de la humanidad. Para él, la ciencia nunca fue una torre de marfil aislada de las preocupaciones del mundo real. Su compromiso con el sionismo surgió no tanto de una convicción religiosa. Einstein mantenía una relación compleja con la religión organizada, sino de una profunda preocupación por el destino del pueblo judío. Cuando le ofrecieron la presidencia del Estado de Israel en 1952, Einstein la rechazó con su característica humildad y humor. Soy profundamente conmovido por el ofrecimiento del Estado de Israel, pero estoy aún más apenado por tener que rechazarlo. Durante toda mi vida he tratado con asuntos objetivos, por lo que carezco tanto de la aptitud natural como de la experiencia para tratar apropiadamente con personas y ejercer funciones oficiales. Su sentido del humor era legendario y a menudo lo utilizaba para desinflar la pomposidad académica o para hacer más digeribles sus complejas teorías. Cuando un periodista le preguntó cómo explicaría la relatividad a un niño, respondió con una sonrisa: cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante 1 hora, le parece 1 minuto, pero que se siente sobre una estufa caliente durante 1 minuto y le parecerá más que 1 hora. Eso es la relatividad. Pero más allá de las bromas y las anécdotas divertidas, Einstein era un pacifista convencido que vivió atormentado por el papel que sus descubrimientos científicos jugaron en el desarrollo de la bomba atómica. Su famosa carta al presidente Roosevelt, advirtiendo sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara armas nucleares, le perseguiría hasta el final de sus días. Después de Hiroshima y Nagasaki, se convirtió en uno de los críticos más vocales del armamento nuclear, declarando: si hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en desarrollar una bomba atómica, no habría movido un dedo. Su compromiso con la paz mundial no era una simple postura política, sino una convicción profundamente arraigada. Einstein creía que el nacionalismo era el sarampión de la humanidad y abogaba por un gobierno mundial que pudiera prevenir las guerras. Esta posición le ganó tanto admiradores como detractores, especialmente durante los años de la Guerra Fría, cuando el FBI mantuvo un extenso expediente sobre él, sospechando de sus simpatías izquierdistas. En cuestiones de derechos civiles, Einstein fue sorprendentemente adelantado a su tiempo. Durante sus visitas a Estados Unidos en los años 30, se negaba a alojarse en hoteles que discriminaran a las personas de color. Desarrolló una amistad cercana con Paul Robeson y otros líderes del movimiento por los derechos civiles y escribió apasionadamente sobre la necesidad de acabar con la segregación racial. Su peculiar sentido del humor no solo se manifestaba en sus interacciones públicas, sino también en su vida privada. Sus asistentes y estudiantes recordaban cómo podía pasar de una profunda discusión sobre la curvatura del espacio-tiempo a contar chistes o hacer juegos de palabras. Una vez, cuando un estudiante le preguntó por qué andaba siempre descalzo en su casa, respondió: a veces pienso que soy el único que se da cuenta de que camino también con la cabeza. Einstein también tenía una relación única con la fama. A diferencia de muchos científicos que rehuían la atención pública, él entendía que su celebridad podía ser una herramienta para promover causas importantes. Sin embargo, mantenía una actitud irreverente hacia su propia imagen pública. Cuando los fotógrafos le pedían que sonriera, a menudo les sacaba la lengua, una imagen que se ha convertido en un ícono de su personalidad juguetona. Su amor por
La música era otra faceta fundamental de su personalidad. Tocaba el violín con pasión, aunque no necesariamente con gran habilidad técnica. Mozart era su compositor favorito y a menudo decía que si no hubiera sido físico, habría sido músico. Para él, la música y la física estaban íntimamente relacionadas. Ambas revelaban la armonía subyacente del universo. En sus últimos años, Einstein se convirtió en una especie de filósofo público, escribiendo y hablando sobre temas que iban desde la educación hasta la naturaleza de la felicidad. Su ensayo, ¿Por qué el socialismo?, publicado en 1949, revelaba su preocupación por la justicia económica y social, aunque siempre mantuvo una visión crítica de los sistemas autoritarios de cualquier tipo. Esta multiplicidad de intereses y pasiones no era una distracción de su trabajo científico, sino una parte integral de quién era. Para Einstein, la física era solo una de las muchas formas de buscar la verdad y la belleza en el universo. Su legado nos recuerda que incluso los más grandes genios son, ante todo, seres humanos complejos y multifacéticos, capaces de combinar el pensamiento más profundo con la risa más genuina. El último enigma. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las ventanas del hospital de Princeton en aquella primavera de 1955. En una modesta habitación, Albert Einstein, el hombre que había revolucionado nuestra comprensión del universo, yacía en su cama de hospital, sus famosos cabellos blancos despeinados sobre la almohada. A sus 76 años, continuaba trabajando en lo que consideraba el mayor desafío de su vida, la teoría del campo unificado, un intento ambicioso por reconciliar todas las fuerzas fundamentales del universo en una única ecuación elegante. Los últimos años de Einstein habían estado marcados por una búsqueda incesante de esta teoría unificadora. Mientras el mundo científico se adentraba en los misterios de la física cuántica, él permanecía escéptico ante la naturaleza probabilística de esta nueva física, manteniendo su famosa afirmación: Dios no juega a los dados con el universo. Esta postura lo fue alejando gradualmente de la corriente principal de la física teórica, pero él persistió en su búsqueda, convencido de que debía existir una descripción más fundamental y determinista de la realidad. En su escritorio del Instituto de Estudios Avanzados, los papeles se acumulaban con ecuaciones y más ecuaciones, testimonio de su incansable búsqueda. Sus colegas más jóvenes lo observaban con una mezcla de reverencia y perplejidad, preguntándose por qué este gigante de la física insistía en un camino que muchos consideraban un callejón sin salida. Pero Einstein, fiel a su naturaleza, seguía su propio camino, guiado por su intuición física y su profunda convicción en la armonía matemática del universo. Las mañanas en Princeton se habían convertido en una rutina familiar para los habitantes de la pequeña ciudad universitaria. El anciano profesor, con su característica chaqueta de cuero desgastada, caminaba absorto en sus pensamientos desde su casa en Mercer Street hasta su oficina. A veces se detenía a mitad de camino, sacaba un pequeño cuaderno del bolsillo y garabateaba apresuradamente una ecuación o una idea, ajeno al mundo que lo rodeaba. En sus últimos meses, Einstein era consciente de que el tiempo se le acababa. Su aneurisma aórtico, diagnosticado años antes, era una amenaza constante, pero se negó obstinadamente a someterse a una cirugía. «Quiero irme cuando quiera», les dijo a sus médicos.
Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré con elegancia. A pesar de su deterioro físico, su mente seguía tan aguda como siempre. Continuaba trabajando en sus ecuaciones, buscando esa esquiva teoría que unificaría la gravedad con el electromagnetismo. Sus últimos manuscritos, llenos de complejas matemáticas, revelaban un hombre que seguía persiguiendo la verdad hasta el final. La naturaleza nos muestra solo la cola del león, solía decir, pero no tengo duda de que el león pertenece a ella, aunque no pueda revelarse de una vez debido a su enorme tamaño. En la noche del 17 de abril de 1955, Einstein experimentó un fuerte dolor. Fue trasladado al hospital de Princeton, donde los médicos confirmaron que su aneurisma había empeorado. En sus últimas horas, continuó murmurando ecuaciones y reflexiones en su alemán natal. La enfermera de turno, que no hablaba alemán, fue testigo de sus últimas palabras, pronunciadas en un susurro que se llevaría consigo a la eternidad. Este último mensaje, perdido para siempre en la barrera del idioma, se convertiría en uno de los enigmas más intrigantes de su legado. La noticia de su muerte, el 18 de abril, conmocionó al mundo. Según sus deseos, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en un lugar no revelado. Pero antes, el patólogo Thomas Harvey, en un controvertido acto, removió y preservó su cerebro, iniciando décadas de estudios que intentarían descubrir el secreto de su genialidad. El legado de Einstein trasciende sus contribuciones científicas. Sus ecuaciones no solo revolucionaron nuestra comprensión del cosmos, sino que también transformaron nuestra vida cotidiana. El GPS en nuestros teléfonos, la energía nuclear, las células solares, todo esto existe gracias a sus teorías. Pero quizás su mayor legado fue su espíritu inquebrantable de curiosidad y su coraje para cuestionar las verdades establecidas. Sus últimos trabajos sobre la teoría del campo unificado, aunque no alcanzaron su objetivo final, sentaron las bases para generaciones futuras de físicos. La búsqueda de una teoría del todo continúa hasta hoy, manifestada en la teoría de cuerdas y otros intentos de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. El sueño de Einstein de una descripción unificada y elegante del universo sigue inspirando a los físicos contemporáneos. El misterio de sus últimas palabras se ha convertido en una metáfora perfecta de su vida y obra. Al igual que muchos de los enigmas del universo que intentó resolver, algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Fueron sus últimas palabras una revelación científica final? ¿Una reflexión personal? ¿O quizás una última broma del físico que nunca perdió su sentido del humor? En los años posteriores a su muerte, Einstein se ha convertido en algo más que un científico. Es un símbolo universal de la genialidad, la creatividad y la búsqueda incansable de la verdad. Su imagen, con el cabello despeinado y la mirada penetrante, se ha convertido en un ícono cultural que trasciende fronteras y generaciones. El último enigma de Einstein no fue tanto sus palabras finales no comprendidas, sino el ejemplo que dejó al mundo. La importancia de mantener viva la curiosidad, de cuestionar lo establecido y de perseguir la verdad hasta el final, incluso cuando el camino parece solitario. Como él mismo escribió una vez, lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir.